Se han descubierto nuevas formas de relámpagos totalmente diferentes, hasta 1000 veces más potentes que todos los rayos conocidos. Mientras los relámpagos normales se proyectan hacia abajo, por debajo de las nubes, estos rayos gigantescos se disparan hacia arriba, a 80 kilómetros hacia el espacio. Es como si los biólogos de repente hubieran encontrado una nueva parte del cuerpo. No sabíamos que estaban ahí. Este relámpago, 6 veces más potente de lo que los aviones de pasajeros están diseñados para resistir, podría ser el verdadero culpable en numerosos desastres aéreos desconcertantes. Y por primera vez revelaremos la fotografía que provocó una investigación secreta de la NASA. ¿Era esta la prueba de que el impacto de un relámpago a gran altitud había provocado el accidente del transbordador espacial Columbia? Megarelámpagos. La Tierra cada día es sacudida por 8 millones de impactos de la fuerza más poderosa del cielo, los rayos. La potencia de un rayo explota en un instante, pero podría proporcionar toda la energía que necesita una casa durante medio año. En cualquier momento dado, 1800 tormentas azotan a nuestro planeta. Cada una es una batería gigante. En el interior de una tormenta, el agua se convierte en granizo. El hielo que cae choca contra las gotitas que ascienden, creando electricidad estática. Se acumulan cargas de hasta 100 millones de voltios. Se producen arcos de electricidad. Más del 90% de todos los rayos se disparan dentro de las nubes. Pero una tormenta muy cargada disparará una cascada de electricidad hacia la Tierra que será atraída hacia el punto más alto. Una brizna de hierba puede desencadenar un relámpago. O incluso una persona. Cada año mueren unas 1000 personas en todo el mundo tras un impacto directo. Un rayo solo mide 3 centímetros de ancho. Pero a 33.000 grados centígrados está más caliente que la superficie solar. Este calor se expande por el aire circundante que explota hacia afuera en forma de trueno. Es el sonido del relámpago. El resplandor del relámpago viaja a la velocidad de la luz. Su trueno se desplaza mucho más lento. Cuanto menos tiempo transcurra entre el resplandor y el trueno, más cerca está el rayo. Pocos impactos de nube a tierra miden más de 3 kilómetros. Y los manuales decían que por encima de las nubes no podía haber rayos. Pero entonces un hombre del tiempo, Watt Lyons, enfocó su cámara a las llanuras de Colorado el 6 de julio de 1993. Lo que contempló acabó con 200 años de certeza científica en un instante. Filmó estas imágenes de vídeo. Muestran relámpagos de 80 kilómetros de altura y 40 kilómetros de ancho, que disparan por encima de las nubes. Su existencia había sido tachada de fantasía. Ahora su descubrimiento arroja nueva luz sobre por qué algunos aviones se precipitaron desde el cielo. El descubrimiento de megarelámpagos comenzó con personas corrientes que contemplaron hechos extraordinarios. En 1969, Stuart Vischer defendía una trinchera de mortero en las afueras de Saigón, en el sur de Vietnam, cuando se desató una tormenta. Se produjo un gigantesco relámpago que se alzó desde el suelo hacia la base de la nube. Iluminó completamente la nube y salió por su parte superior formando un precioso patrón de doble hélice que parecía no tener fin. Era como si fuera directamente hacia el espacio. Es una de esas cosas que cuando dices, mira eso, ya han desaparecido. Incluso hay fotografías. Esta se obtuvo en el monte Isa, en Australia, en 1968. Los científicos habían ignorado estos avistamientos. Skip Bogan, ingeniero de la NASA, conoció a un testigo que había visto unos relámpagos gigantes en 1981. Debido a su instrucción como piloto, Bogan se tomó los avistamientos muy en serio.
Escribí un artículo en una revista y les pedí a los pilotos que me informasen si habían visto algún relámpago o cosa extraña. Unos 19 me contestaron afirmativamente. El piloto Larry Partridge fue uno de los que escribió a Vaughan contándole que había visto un relámpago gigante sobre las nubes, ascendiendo y no descendiendo. De repente, ese enorme relámpago subió y desapareció en el cielo azul. El capitán se volvió hacia mí y me dijo con los ojos abiertos, ¿has visto eso? Yo le contesté que sí. Ambos nos volvimos y le preguntamos al ingeniero de vuelo. Él nos dijo, eso es imposible. Los relámpagos no van hacia arriba. Apareció un relámpago que venía desde la parte superior de la nube, emitiendo una luz blanca brillante durante unos 4 kilómetros. Después se rompió en un haz que abarcaba todos los colores y desapareció hacia el espacio. La mayoría de los pilotos me dijeron que nunca habían hablado con nadie sobre esto. Se mostraban reticentes, sobre todo si les había pasado volando de noche, porque pensaban que podrían tener alucinaciones y eso les daría problemas. No querían hablar sobre ello porque nadie les creería si no tenían alguna prueba, una fotografía o algo así. Los pilotos tendrían que esperar hasta que apareciesen pruebas que demostrasen que no sufrían alucinaciones. El problema era que poca gente tenía la posibilidad de ver por encima de las tormentas, y los pilotos que sí lo hacen raramente llevan cámaras. Pero si el observador está por debajo de un cielo despejado y hay una tormenta a lo lejos, lo que hay por encima de las nubes de tormenta puede verse desde el suelo. Por casualidad, en 1989, un físico de la Universidad de Minnesota, Franz Winkler, estaba probando una cámara en estas condiciones. Filmaba el cielo por encima de una tormenta que se encontraba a 200 kilómetros de distancia. Bajo el horizonte centelleaban relámpagos normales. Pero cuando el profesor visionó la grabación, vio algo diferente. La cámara había grabado un resplandor por encima de la superficie de las nubes que mostraba 2 columnas gemelas de luz. Pero ahí, en teoría, no se producían relámpagos. Con 10 veces el tamaño del Everest, el misterioso relámpago empequeñecía a cualquier rayo del que se tuviera constancia. La posibilidad de un relámpago gigante llegó en mal momento para la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. El 26 de marzo de 1987 lanzaban un satélite del ejército valorado en $100 millones hacia unas nubes de tormenta. Lo que ocurrió después obligaría a la NASA a enfrentarse a la fuerza más poderosa de los cielos. Una cámara siguió al cohete hasta que desapareció entre las nubes. Cuando la cámara regresaba hacia la plataforma de lanzamiento, se produjo un rayo. Este es el rayo que atravesó el cohete siguiendo la estela de sus gases. El rayo había destrozado los ordenadores de a bordo y el vehículo se desviaba de su rumbo. El control de la misión realizó una detonación remota del cohete antes de que se estrellase en zonas pobladas. Preguntado sobre si habían considerado los riesgos de un relámpago, el portavoz de la NASA no supo qué contestar. Well, there could be any number of things would happen. I think at this point I don't want to really speculate. La NASA fue criticada por ignorar los peligros de los rayos. Cuando un cohete asciende hacia una nube, hay campos eléctricos muy fuertes. El cohete es muy largo, metálico, conductor, pero además queda una estela de iones por debajo que se extiende a lo largo de 2-3 veces la longitud del cohete. Tenemos un cable muy largo y un campo muy fuerte de tal vez 10, 20, 30.000 voltios por metro a lo largo de más de 400 metros, que puede generar el equivalente a 1 millón de voltios. De modo que tenemos una descarga a través del cohete de la estela que provoca el rayo. En el peor de los casos, el cohete podría llegar a explotar. Cuando en 1989 se filmó un resplandor misterioso, la NASA tuvo razones para temer a una nueva forma de relámpago que pudiera provocar la explosión de un cohete muy por encima de las nubes.
La NASA pidió a Skip Bogan que encontrase pruebas de que el fenómeno era real. Él buscó resplandores similares en los archivos de tormentas de la NASA, filmados desde la órbita de la Tierra. Tuvimos ocasión de visionar unas 17 o 20 horas de cintas y fuimos fotograma a fotograma. Tuvimos que identificar cada fotograma de vídeo de la cinta y compararlo con lo que sabíamos que había ahí fuera. En 1992, el trabajo detectivesco había dado como resultado imágenes asombrosas. Mostraban la superficie de la Tierra, columnas brillantes que se disparaban hacia arriba a 70 kilómetros de las nubes y ascendían en el horizonte. Encontramos unos 19 de esos fenómenos en diferentes vuelos a lo largo del tiempo. La NASA temía que pudieran ser más peligrosos que los rayos normales que habían impactado previamente contra sus cohetes. Comenzaba la carrera para averiguar si estos eran rayos gigantes y si podrían derribar al transbordador espacial. La NASA recurrió a Watt Lyons, un experto mundial en la detección de impactos de rayos lejanos. La NASA se había servido de sus conocimientos para realizar lanzamientos más seguros después del desastre de 1987. Ahora compartía sus temores por el nuevo descubrimiento. Parecía que esta nueva forma de rayo no iba hacia abajo, sino hacia arriba. Naturalmente, la gente estaba preocupada por la seguridad y se decidió averiguar qué era todo esto. El observatorio de Watt Lyons en el monte Yaca era perfecto para cazar relámpagos. Los cielos despejados de Colorado permitían ver las tormentas que se producían a 1000 kilómetros de distancia en el callejón de los tornados. Los estados de las llanuras afectados por los peores rayos de los 20 millones que caen cada año en los Estados Unidos. Aquí arriba, en el borde de la pradera, estamos en el punto más alto de las llanuras. Y a partir de aquí hay un terreno más bajo a lo largo de 1000 kilómetros. Esto es lo que solían llamar el Gran Desierto americano. Básicamente es llano. La NASA encargó a Lyons la tarea de filmar por encima de las tormentas y comprobar si los misteriosos relámpagos podrían ser una amenaza. Colocó una cámara de control remoto en el punto más alto de su observatorio. Esta cámara llegó el 6 de julio de 1993. La sacamos de la caja aquella misma noche. Había una enorme tormenta en Kansas a unos 300 kilómetros de aquí. Iluminaba todo el cielo. Yo dije, esto tiene buena pinta. Me senté y esperé. Conectó la cámara al vídeo de su sala de observación. Eran las 11 de la noche y fue muy divertido contemplar los relámpagos en aquellas imágenes de vídeo. Nos quedamos mirando. Era impresionante. Las 12 de la noche, qué bonito. La 1, qué bonito. Pero no pasaban grandes cosas. Lyons estaba cansado de observar la tormenta cuando de repente vio resplandores que no se comportaban como los relámpagos normales. Entonces, vi algo en la pantalla y dije, ¿qué ha sido eso? Y después hubo otro. Caramba, cuando salió el sol a las 4:30 habíamos visto 250 de esos fenómenos. Habíamos captado la noche ideal con una tormenta enorme y la localización perfecta. La clásica suerte del principiante. En una noche, Lyons había demostrado que el fenómeno era real, pero todavía no tenía nombre. Un amigo sugirió llamarles sprites, un tipo de duendes, que es algo que aparece en varias obras de Shakespeare. Le dije que me pareció un nombre precioso, perfecto, porque era una especie de criatura escurridiza, efímera, y no implicaba nada en relación con la física. Un año después del descubrimiento de Watt Lyons, un equipo de la Universidad de Alaska se propuso fotografiar los sprites desde el aire, en primer plano y en color. Un alumno, Matt Hapner, se presentó voluntario para la misión. Necesitaban a alguien que manejara las cámaras y pulsara el botón de grabación del vídeo y supiera hacia dónde volar y cosas así. Los vuelos tuvieron lugar la noche del 4 de julio, día de fiesta en los Estados Unidos.
En cuanto al riesgo asociado con los sprites, dado que teníamos que volar durante una tormenta, evidentemente se corrían riesgos. En general, los pilotos estaban más preocupados por ello que nosotros, de modo que confiábamos en su criterio para mantenernos lo suficientemente alejados de las tormentas y no correr riesgo alguno. Mientras por debajo explotaban los fuegos artificiales, la cámara de Matt Hafner captaba algo que nadie había visto nunca. Los sprays eran de color, de un rojo sangre vivo. Recuerdo algunas tormentas en las que vimos unos 3 o 4 sprites por minuto, y aquello fue muy emocionante. En una noche, los cazadores de relámpagos habían conseguido cientos de imágenes que revelaron el verdadero color de los sprites. Eran destellos rojos y azules semejantes al neón, señal de que podrían ser explosiones de electricidad, gases producidos en las capas altas de la atmósfera. Desde el observatorio de Colorado, Watt Lyons filmó otra peculiaridad. Los sprites parecían bailar por la parte superior de las nubes. Lo que vemos aquí es una descarga en el interior de la nube. Se diría que los sprites bailan más o menos siguiendo esa descarga. Pero era tan solo un truco de la luz. Los relámpagos normales advierten de su potencia con el sonido de un trueno. Si los sprays producían un sonido similar, sería prueba de que eran algo más que un espejismo. Un sprite es algo impulsivo, así. Lo que significa que hay mucho aire que sufre un calentamiento o que es empujado. Así que a mí me preocupaba si habría algo parecido a un trueno que fuese provocado por un sprite. El doctor Alfred Bedar, buscador de truenos de sprays, había sido uno de los guardianes de la seguridad mundial durante la Guerra Fría. If the communist bloc does attack, our radar sites and observers will sound the alert. Su equipo de audio cerca de Boulder, Colorado, puede oír frecuencias no detectables por los oídos humanos. Son los infrasonidos. Hasta la llegada de los satélites, su sistema era el principal para detectar pruebas atómicas. Es capaz de detectar sonidos en el otro extremo del mundo. Si pudiera medir los infrasonidos de los sprays, demostraría que tienen potencia suficiente para explotar en el mismo espectro de una bomba atómica. Detectamos sonidos de los sprites. Los detectamos aquí, en Boulder. El Dr. Bedar puede oír los sonidos subaudibles de los sprays, reproduciéndolos a través de un programa de su ordenador. Hay como un ruido sordo muy fuerte, pero que es subaudible. Aunque si lo reproduces a mucha velocidad, no es agradable estar cerca. Ninguna bomba atómica comunista había escapado al equipo infrasónico del Dr. Bedar. Ahora los sprays rojos podían ser identificados a distancia, incluso los que se producían durante las horas del día. Los sprays podían oírse. Había que examinarlos con mayor detalle. El profesor Un Ranginan, un físico de renombre de la Universidad de Stanford, animaría a sus alumnos a adentrarse en sus ardientes núcleos. Animé a uno de nuestros alumnos, Elizabeth Gerken. Le dije, Elizabeth, ¿por qué no hacemos mediciones telescópicas de esto? Lo que vimos en las primeras imágenes, en algunos sprites al menos, es que el cuerpo del sprite estaba formado por varios cientos de filamentos. El telescopio de Inan ayudó a demostrar que un sprite, que al principio se creía que iba hacia arriba, en realidad se proyecta hacia abajo. No era un solo rayo, sino una multitud de canales iluminados entrelazados. La imagen ya estaba completa. Para ver los relámpagos gigantes había que detener el tiempo, porque los sprays son más rápidos que un parpadeo. Los sprays se generan en el campo eléctrico que hay por encima de una tormenta. Lo primero que se ve es un disco plano llamado halo. Aparece a una altura de 85 kilómetros. El campo debe ser lo bastante fuerte para que el halo se convierta en un sprite. La electricidad fluye hacia abajo para crear un globo rojo de energía del tamaño de una cordillera.
A medida que la carga desciende, el aire más denso divide la corriente en filamentos de 30 metros de anchura. El Sprite rocía con 100 kilómetros cuadrados de estos fragmentos de relámpagos azules la superficie de las nubes y a continuación desaparece. ¿Pero qué impulsa a vastas corrientes de espacio a crear enormes torres de energía eléctrica? ¿Acaso alguna fuerza monstruosa conjura los sprays de la parte inferior de las nubes? ¿Y podría esto ayudar a explicar algunos de los desastres aéreos más misteriosos ocurridos desde la aparición de los aviones a reacción? La glamurosa publicidad de los nuevos reactores había ayudado a fomentar el mito de que los rayos no podían alcanzar a un avión en vuelo. Los reactores no eran inmunes a la meteorología, con frecuencia caían rayos sobre ellos. Cada 1500 horas de vuelo, lo que supone 1 o 2 rayos por avión y año. No es algo raro, es algo muy habitual. Los aviones no suelen sufrir desperfectos a consecuencia de los rayos, aunque los impactos alcanzan los 100 millones de voltios, duran solo milisegundos. La cubierta metálica de un reactor permite que la electricidad lo atraviese sin dañarlo, dejando solo daños superficiales. Pero he aquí un acertijo mortal. Los rayos han matado a 483 personas en 5 accidentes de avión graves en 30 años. El desastre que acabó con el mito de que los reactores eran a prueba de rayos ocurrió en 1963. Existe una grabación de aquel momento. Las grabaciones de los servicios de emergencias muestran cómo quedó el vuelo 214 de la Pan American. En su descenso hacia Filadelfia en 1963, el avión se introdujo en una tormenta y posteriormente se estrelló en un maizal. Murieron las 81 personas que iban a bordo. La investigación oficial culpó a la explosión de uno de los depósitos de combustible, pero hizo constar que un enorme rayo había volado parte de un ala y quemado los remaches. Si los aviones eran a prueba de rayos normales, ¿qué había derribado al vuelo 214? Estamos en Elton, Maryland, lugar del accidente del avión que pilotaba mi padre. El vuelo 214 de la Pan American, el 8 de diciembre de 1963. He venido a hablar con personas que presenciaron aquel suceso y a averiguar algo más sobre lo que pasó. Especialmente dado que a estas alturas existen nuevas pruebas de que hay ciertos tipos de rayos que podrían ser mucho más potentes de lo que los científicos pensaban en el pasado. Caballeros, ¿pueden describirnos lo que vieron aquella noche del 8 de diciembre de 1963? Mi buen amigo Ray Cruz, aquí presente, y yo acabábamos de dejar a nuestras mujeres en el ensayo del coro. Seguimos en coche por la avenida Delaware y aproximadamente a 2 manzanas de haber entrado en el pueblo, vimos el resplandor del rayo. El cielo entero se iluminó como si fuese de día. Cayó directamente sobre el avión y entonces la gran explosión. Yo dije, es un avión de pasajeros, debe de llevar más de 100 personas. Sabíamos que no había sobrevivido nadie. De los 2 señores con los que hablamos, uno vio cómo el rayo impactaba contra el aparato. Lo describió como algo muy intenso y brillante, lo que tiende a apoyar la teoría de que hay rayos más fuertes. Si consigo averiguar algo más, me ayudará a comprender por qué perdí a mi padre y por qué otras 80 personas más perdieron la vida. Los meteorólogos tendrían que olvidar sus manuales para resolver el misterio. Si repasas los manuales de hace unos 30 años, la mayoría de la gente pensaba que un relámpago era una chispa gigante con carga negativa que iba hacia el suelo. Los científicos sabían desde 1773 que los rayos eran electricidad.
La electricidad podía ser de dos tipos, repeler o atraer, negativa o positiva. En la década de 1970, los meteorólogos solo conocían un tipo de relámpago, los rayos con carga negativa. Con la aparición de detectores de relámpagos que funcionan basándose en otros sistemas para contemplar lo que ocurre en el interior de los rayos, descubrimos que muchos de ellos actuaban a la inversa. Enviaban carga positiva hacia el suelo, empezaron a ser conocidos como rayos positivos. No nos dimos cuenta de que había diferencias importantísimas, no solo impactan en 8 o 10 milisegundos, sino que caen y arden durante centésimas y centésimas de milisegundos, que es una eternidad cuando hablamos de 15.000 kiloamperios. Los rayos positivos podrían explicar el enigma de Elkton. El accidente ocurrió durante el invierno. No hay muchos rayos en el noreste de los Estados Unidos, pero cuando se producen tienden a ser positivos. Se dan gran cantidad de rayos cuando hay tormentas de nieve intensas, y nuestra experiencia ha demostrado que a menudo son positivos y muy potentes. El vuelo 214 se había visto envuelto en un tipo de tormenta plagada de rayos positivos. Un rayo positivo puede desencadenar mucha más corriente y arder mucho más tiempo que un rayo normal. El impacto de un rayo positivo podría explicar el destino del vuelo 214. Pero hasta que un investigador de accidentes aéreos vio a su amigo zarandeado en el cielo, la verdadera potencia de esta nueva forma de rayos positivos seguiría siendo un misterio. En 1993, el mundo de la meteorología se había visto sacudido por el descubrimiento de una forma de mega relámpago sobre las nubes. Apenas acababa de descubrirse otra forma de superrayos bajo las nubes llamados rayos positivos. El papel de los rayos positivos en los accidentes aéreos nunca habría obtenido el reconocimiento oficial si un investigador de accidentes aéreos, Peter Klein, no hubiera visto cómo un amigo suyo sufría el impacto de un rayo. El drama comenzó en el Club de Planeadores de Londres. El día parecía razonable. Empezó con una nube baja que se despejó para dejar paso a un soleado día de abril. Era un día ideal para volar. Sacamos el planeador del hangar y lo llevamos al punto de lanzamiento. Yo no me di cuenta de que Peter estaba volando porque aquel día había mucha gente. Yo no me fijé especialmente en aquella nube negra. Toda aquella parte del cielo tenía un tono negro diabólico y se cernía lentamente sobre el aeródromo. Y ahí fue donde las cosas empezaron a torcerse. Yo ya había aterrizado y rodaba por la pista mirando al cielo como suelen hacer los pilotos, cuando de repente vi aquel rayo de luz brillante que cruzaba el cielo en diagonal. La fuerza de la explosión me rompió los tímpanos. Me fijé en que había un planeador que descendía en picado, girando sobre sí mismo. Recuerdo que la ropa se me agitaba. Recuerdo que tiré del cabo de desgarre. Y después recuerdo que estaba rodeado como de hojas de otoño. Eran los trozos del planeador que caían agitándose al suelo. Pensó que si su avión hubiese resultado alcanzado habría muerto. No llevaba paracaídas. Si me hubiera alcanzado un rayo, casi seguro que hoy no estaría aquí. El accidente fue un misterio. Los planeadores ya habían sido alcanzados antes y siempre habían sobrevivido. Peter Klein quería saber por qué este rayo había sido tan devastador. Me pareció una buena oportunidad para estudiar el fenómeno de los rayos. Y debatimos sobre métodos para medir el nivel de energía de un rayo en pruebas de laboratorio. El laboratorio podía imitar rayos corrientes, pero los daños de este planeador estaban fuera de lo normal. Esto es del planeador que fue alcanzado por el rayo y no se ha fundido. Lo que vemos aquí son simplemente las fuerzas magnéticas que han aplastado los tubos, y esto es indicativo de que se produjo un impacto muy fuerte que afectó a este planeador.
Para imitar el impacto del rayo, usamos un generador de impulsos que puede generar más de 1 millón de voltios. El laboratorio descubrió que sus máquinas eran demasiado débiles para reproducir las inmensas fuerzas que destruyeron al planeador. Este hallazgo tenía implicaciones siniestras. Tras analizar todos los datos, se llegó a la conclusión unánime de todos los participantes de que este fenómeno habría alcanzado hasta 6 veces el valor que el avión estaba diseñado para soportar sufriendo daños mínimos. Aunque parecen rayos normales, estos relámpagos positivos pueden arder hasta 10 veces más tiempo y desencadenar hasta 6 veces la potencia de un rayo negativo normal. El rayo asesino viajaba con un cómplice más imponente, si cabe. Tuvimos ocasión de fotografiar sprites por encima de las tormentas y de identificar los relámpagos que se producían dentro de ellas. Jamás habíamos hecho algo así. Repasamos los datos de los rayos y descubrimos que por cada sprite había un rayo positivo. Los rayos positivos y los sprays eran una fuerza continua que se extendía desde el límite del espacio hasta donde vuelan los aviones normales. Las reglamentaciones habían establecido el umbral de seguridad antirrayos antes del descubrimiento de los sprays. Los aviones de todo el mundo vuelan con escudos para resistir solo 1/6 de la impresionante potencia que descarga un rayo positivo disparado bajo los sprays. Lo que hemos aprendido es que hay una subclase de rayos de nube a tierra positivos y extremadamente energéticos que envían hasta 10 veces más corriente hacia tierra de la que decían los viejos manuales. Pero había una posible salvación. Ahora podemos utilizar los sprites como los mineros a los canarios, porque cuando ves un sprite significa que hay una descarga excepcionalmente inusual de un rayo en la nube que está debajo. Los sprays podrían ser utilizados como señales de neón para avisar de la presencia de un rayo positivo debajo. Los rayos positivos eran letales, y los sprays que estaban encima afectaban a una zona 1000 veces mayor. ¿Podrían alcanzar a los cohetes? La NASA inició la primera caza de sprays en 1993 para averiguarlo. A la NASA le preocupaba que muchos aparatos, como el transbordador, no estuviesen diseñados para aguantar descargas de rayos. Y si viajaba a través de sprites, ¿qué posibles efectos tendría eso sobre el transbordador o sobre otra nave espacial? En 1996, Walt Lyons informó a la NASA de los peligros de los sprays. Su conclusión era que su enorme tamaño repartía su energía, lo que los convertía en improbables asesinos. Pero advertía que no se sabía lo suficiente como para estar seguros de que fuesen inofensivos. Llegamos a la conclusión de que el transbordador espacial posiblemente no corría peligro ante los sprites. Pero no estoy seguro de si algún astronauta ha atravesado ya alguno. No lo sabemos con seguridad. Sucede que si tienes unos 100 descensos hacia Kennedy para aterrizar sobre el medio oeste de los Estados Unidos durante las noches de verano, tienes una oportunidad entre 100 de verte envuelto en algún tipo de sprite. 3, 2, 1... La NASA se arriesgó en la misión 107 del transbordador en enero de 2003. No se había instalado protección extra para las nuevas formas de rayos descubiertas, pero el transbordador iba en busca de rayos gigantes y a realizar otros 200 experimentos científicos. La caza de sprays había sido iniciada por Yoav Yair, el mayor experto en rayos de Israel. Se me ocurrió la idea de investigar sobre sprites desde el espacio durante la parte nocturna de la órbita. Ya había habido algún intento de observar los sprites desde el espacio, pero nosotros contábamos con mejores instrumentos a bordo, así que pensábamos que podíamos hacerlo bien y descubrir a esos esquivos sprites. Un amigo suyo, el primer astronauta israelí, Ilan Ramon, filmaría los relámpagos desde el interior del transbordador. Estos fenómenos son nuevos para los científicos, que intentan saber en qué consisten, y nuestras cámaras son la mejor forma para monitorizar e intentar captar a estos sprites y ver cómo ascienden hacia el espacio. La tripulación persiguió a los megarelámpagos durante 42 órbitas nocturnas.
This is Mission Control Houston, pilot Willie McCool operating the MEDEX experiment, with one of its secondary observations being to look for the sprites or the lightning phenomena that are associated with the thunderclouds and the lower ionosphere or uppermost atmosphere of the Earth. La tripulación filmó horas de vídeo de tormentas gigantes como esta. Siguieron a los relámpagos que iluminaban las nubes desde abajo para identificar la zona en la que explotaban los sprays por encima de las nubes al borde del espacio. El vídeo de la primera tormenta fue transmitido al control de la misión. Las últimas grabaciones se quedaron a bordo para entregárselas directamente a Yoav Yair. Pero la entrega del material de la caza de relámpagos gigantes más ambiciosa nunca se produciría. Al final del 16º día de misión, el transbordador espacial Columbia hacía su reentrada en la atmósfera de la Tierra sobre la costa de California. A bordo iban las grabaciones de tormentas que podrían ayudar a los científicos a comprender los relámpagos gigantes. La mañana del 1 de febrero, esperábamos la reentrada del transbordador. Observábamos las pantallas gigantes y conversábamos. Un miembro de la tripulación filmó los últimos momentos dentro de la cabina. A través de la escotilla se pueden ver los destellos del aire sobrecalentado mientras el transbordador hace su reentrada en la atmósfera a 43.400 km por hora. Las cámaras del control de la misión en Houston graban las últimas comunicaciones. Everything looked good to you. Control and rates and everything is nominal, right? La conexión de vídeo con el transbordador se corta bruscamente. Los mensajes de radio solo reciben la respuesta de los parásitos. El control de la misión desconoce que las cámaras del exterior ya están filmando la caída de lo que queda del transbordador a tierra. Columbia, Houston, UHF comm check. It went away, so I do believe it's instrumentation. Okay. GC flight. GC flight. Fly GC. Lock the doors. Tuvimos una terrible sensación de pesar. La gente empezó a llorar. Yo empecé a llorar. No pude contenerme. Fue duro, muy, muy duro. Los investigadores se dispersaron por los estados de Luisiana y Texas para recoger restos del aparato. Todos los astronautas que habían sido enviados a cazar relámpagos gigantes estaban muertos, y se temió que los cazadores de rayos hubieran sido abatidos por el fenómeno que habían ido a investigar. Parte de mi trabajo consiste en controlar una batería de detectores de rayos. Y aquella mañana me llamó Murray Pongras, uno de mis supervisores del laboratorio, para preguntarme si había visto las noticias. Le contesté que no y me dijo que recopilara todos mis datos porque había desaparecido el transbordador. Al saber que la desintegración había comenzado en la costa oeste, comprobamos los partes meteorológicos y pensamos en los sprites. Los cazadores de relámpagos habían recibido otra sorpresa procedente de San Francisco. Otra cámara había fotografiado el descenso del transbordador. Entonces supimos que había una foto asociada con el relámpago. Cuando se enteró del accidente, el doctor Peter Goldie ya estaba preocupado por una anomalía que había descubierto en una de sus fotos de la reentrada del transbordador. Cuando vi la fotografía y oí de fondo la televisión que sugería que había pasado algo, se me erizó el vello de la nuca. La fotografía que conmocionó a Goldie mostraba la línea clara que deja el Columbia en los 8 segundos de exposición de esta foto. A la estela de la reentrada se une una espiral púrpura de luz. Yo no sabía lo que era, pero tenía toda la apariencia de ser un rayo.
El presunto rayo impactó 2 segundos antes de que un resplandor más claro indicara que la lanzadera se estaba haciendo pedazos. 6 minutos después el transbordador explotaba. Cuando un periódico se hizo con la foto, el potencial asesino de los megarelámpagos llegó a todas las portadas. El accidente fue un sábado y el domingo ya publicamos un artículo informando de esta fotografía obtenida en Marin. Y unos días después, el miércoles, comentamos en mayor profundidad la foto. Creo que la bautizamos la asombrosa foto de San Francisco. El periódico había visto la foto, pero le habían prohibido publicarla. La NASA envió a un agente para recoger la imagen y la cámara. Las pruebas iniciales aportadas por la foto, en el sentido de que los sprites eran responsables del desastre, supusieron una conmoción. Se pensaba que eran fenómenos benignos que estaban siendo estudiados y ahora tenían implicaciones muy graves. Los cazadores de relámpagos se convirtieron en detectives para averiguar si los sprites eran los culpables. Había una fotografía y cierta preocupación, porque el transbordador durante su reentrada había pasado por las altitudes a las que se producen los sprites y otros fenómenos eléctricos. De modo que para cubrir todas las posibilidades, a la NASA le interesaba asegurarse de que se analizaban minuciosamente todas las posibles pruebas de fenómenos eléctricos. Pero las últimas grabaciones de la caza de relámpagos gigantes realizadas por el Columbia se habían perdido en el accidente. Los investigadores peinaron los escombros. Tardaron 2 semanas en encontrar las cintas. Fueron enviadas a Israel, donde los cazadores de relámpagos intentaban hacerse a la idea de la muerte de Ilan Ramon, el compatriota al que habían enviado a fotografiar los rayos. Este trabajo científico es la herencia que nos deja la tripulación. Cada vez que nos reunimos hablamos de recuerdos de la misión, de cosas personales. De momento solo hemos visto 1 hora y hemos encontrado al menos 50 casos confirmados a los que llamamos imágenes y que estamos seguros son sprites o cosas que todavía no sabemos qué hemos visto. Entre las primeras imágenes hechas públicas de la caza de relámpagos del Columbia estaba la reentrada de un meteorito que aparentemente desencadenó la aparición de un relámpago gigante. Fíjense, el primer meteorito entra aquí, después vemos el segundo y vemos relámpagos debajo, uno que asciende y este es el sprite. ¿Era posible que el transbordador hubiese actuado como un meteorito y que su reentrada hubiera convertido al Columbia en un pararrayos que atrajera un rayo gigante? La NASA consideró esta terrible posibilidad en secreto. Mientras tanto, se informaba a la opinión pública de que el accidente se había producido debido al daño de una de las alas y una mala gestión. La primera causa fue la espuma que se desprendió e impactó contra el carbono reforzado. La segunda fue el fallo dentro de la NASA de los sistemas de verificación. La investigación de la NASA del impacto de un rayo sobre el transbordador nunca se hizo pública. La razón, el miedo se había convertido en incomodidad y después en alivio. Los expertos que analizaron la foto de San Francisco concluyeron que la imagen del rayo probablemente había sido causada por un fallo de la cámara. Nuestra conclusión fue que no había pruebas de actividad eléctrica alguna a la altitud a la que el transbordador pasó y por la zona por la que pasó. Había una fotografía, pero seguramente fue un defecto de la cámara. El relámpago gigante fue descartado y tachado de fallo mecánico. Pero el hombre que había actuado como vigía de los Estados Unidos ante posibles pruebas atómicas había oído algo muy real durante la trayectoria de reentrada del malogrado transbordador. El doctor Alfred Bedard había sido el primero en confirmar los truenos de sprites. Su equipo infrasónico estaba escuchando cuando cayó el transbordador. Mi mujer y yo estábamos viendo la tele y contemplando la reentrada, cuando de repente se hizo evidente que las cosas no eran normales, y fue evidente que había ocurrido una tragedia. En ese momento sabíamos que ya habíamos detectado reentradas en el pasado, así que repasamos nuestros datos para ver si teníamos algo, y nos pareció que sí. Habían captado un sonido siniestro antes de la desaparición del transbordador.
Empezaremos la reproducción. Es una hora de datos en tiempo real. Están comprimidos en 9 segundos. De modo que podremos oír los infrasonidos. Yo lo llamo infraaudio. Es una pista de audio comprimida. Lo que oímos primero son explosiones de energía. Siguen por aquí. Después un ruido sordo hueco. La señal demostró que había habido una explosión de energía fuera del transbordador antes de que éste se desintegrase, como el sonido de un disparo lejano. Era una prueba de que habían actuado otras fuerzas. Tenía las características de un fenómeno geofísico de algún tipo. Como he dicho en esta frecuencia en el pasado, hemos tenido señales similares que han ido asociadas a temblores de tierra importantes. Los detectores de bombas habían medido un suceso extremadamente potente, la fuerza de un terremoto en el cielo. Se calculó que su epicentro estaría en el rumbo del malogrado transbordador. Suponemos que más o menos por aquí. Tal vez en San Francisco. Tal vez un poco más al sur. El doctor Vedar había oído algo semejante a un terremoto, cruzado con el sonido de un sprite. ¿Qué podría ser? Es posible que el sprite por sí solo no sea una amenaza para el transbordador espacial, pero hay otras criaturas ahí fuera de las que no deberíamos estar tan seguros. ¿Es posible que el Columbia provocara un fenómeno meteorológico desconocido, la fuerza que desencadenó el ruido sordo similar al de un terremoto? Cuando los investigadores de la NASA sobrevolaron con una cámara especial en color unas tormentas en 1994, les sorprendió encontrar un tipo de rayo más agresivo que nadie había visto nunca. La tormenta sobre Arkansas fue extraordinaria. Estaba iluminada casi constantemente. Se producían muchísimos relámpagos y salían chorros cada 10 segundos en el momento de máximo apogeo. Enormes chorros de luz y relámpagos que se producían por debajo. No se parecía a ninguna tormenta que hubiera visto en mi vida. Incluso desde 150 kilómetros de distancia se ve el chorro azul que vemos destacado aquí, brotando desde la superficie de las nubes. Brota a 15 kilómetros de altura, 5 veces el alcance de un rayo normal. Aparte de las imágenes de Alaska, poco se sabe sobre su potencia y dónde se producen. Recuerdo que la primera vez que vi el vídeo me quedé totalmente sorprendido. No podía creer lo que estaba viendo porque nadie lo había predicho. Fue una sorpresa total. Pero llegaría una sorpresa mayor. Unos meses antes del accidente del transbordador se filmó una serie de chorros azules que empequeñecían a todos los que se habían grabado antes. Primero, los cazadores de relámpagos de Puerto Rico captaron esta imagen del que es posiblemente el rayo más potente del que hay constancia. Después, en la costa de Taiwán, los investigadores filmaron estos altísimos rayos que se elevan a 80 kilómetros hacia el espacio desde la parte superior de una tormenta lejana. Captaron una enorme columna de luz brotando de la parte superior de una nube hacia la atmósfera. Se veía a simple vista una luz brillante azul. Parece mucho más importante que los chorros azules que vimos en 1984. Podría ser un fenómeno completamente nuevo o solo una forma increíblemente energética del viejo chorro azul. Todavía no lo sabemos seguro. Solo se han grabado 5 chorros gigantes. Su potencial asesino sigue siendo desconocido. Ahí fuera hay toda una colección de fieras, todo un zoo. Podría haber otro tipo de descargas y emisiones en la atmósfera superior. Los cazadores de relámpagos vuelven a estar donde estaban cuando las primeras imágenes confirmaron que los megarelámpagos no eran un cuento de hadas. En términos de la atmósfera media, todavía hay cosas que son desconocidas y descubrimientos por hacer. Debería ser estudiada tanto con vuelos tripulados seguros como no tripulados, vuelos espaciales. En la parte superior de las nubes pasan cosas de las que no sabíamos nada hace 10 años y quizás no estemos preparados para verlas. Cuanto más alto volamos hacia el reino de los megarelámpagos, más seguros estamos de que encontraremos bestias que todavía están por descubrir.